Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Una breve reflexión para terminar el día y comenzar tu noche en Vorterix.com. Noche de viernes en Vorterix, noche de nostalgia. Gracias por estar ahí. El pasado, como digo siempre, forma parte de un hilo conductor que explica nuestra vida. El pasado no es un hecho aislado. Impacta nuestra manera de ser y de sentir ahora en el presente. Y también explica gran parte de por qué somos como somos, ¿no? Y somos como somos porque cada uno carga en sus genes con sus antepasados. ¿Vos sabías que el 26 de julio es el Día de los Abuelos? Y de eso vamos a hablar hoy, de nuestros abuelos. ¿Por qué el 26 de julio se festeja el Día de los Abuelos? Bueno, se supone que es el día de San Joaquín y Santa Ana, padres de María y abuelos de Jesús. Y ambos son llamados patronos de los abuelos. Y no es la única fecha en la que se recuerda a los abuelos en Argentina. De hecho, el segundo domingo de noviembre es el Día de la Abuela. Y el tercer domingo de agosto es el Día del Abuelo. Así que acordate bien cuál es el día de tu abuela. Casi todo el mundo tiene recuerdos de un abuelo o de una abuela que fue fundamental para su formación, porque los abuelos no están a cargo de la disciplina de los nietos y por ende los malcrían. Pero son maestros de la vida, consejeros, no se hacen problemas, viven la vida desde otra perspectiva, excelentes narradores de historias y de recuerdos, alimentan nuestra imaginación, vieron tanto que se les hace fácil aquello que los nietos ven difícil y encuentran puertas donde los jóvenes solo ven paredes, ¿no? Y desde un punto de vista, yo te diría antropológico, los abuelos desempeñan el papel del anciano gurú ya en las antiguas tribus. ¿Viste esa mujer o ese hombre sabio del cual todos pedían consejo ante cualquier dificultad antes de ir a la guerra? De hecho, en la sociedad que describe Homero en la Odisea y la Ilíada, antes de entrar en guerra, los hombres iban a consultar siempre al de mayor edad, porque habían visto más situaciones que nadie, podían dar una visión sensata, no contaminada por la pasión. A mí me encanta Gabriel García Márquez porque él dice que su abuelo, con quien vivió hasta los 8 años en un pueblo que después transformaría a través de la literatura en Macondo, él dice, mi abuelo ha sido la figura más importante de mi vida. Desde entonces no me pasó nada interesante, desde mi abuelo para acá. Me encanta esa frase. No me pasó nada interesante desde mi abuelo. Y en un estudio, expertos llegaron a la conclusión de que aquello que hoy llamamos tercera edad fue la clave de las sociedades que prosperaron hace 30.000 años atrás. Los grupos humanos en los que había ancianos disponían de un mayor caudal de conocimiento y eso contribuyó mucho a la supervivencia colectiva y por eso multiplicó el número de gente mayor. Y desde la Universidad de Michigan y de la Universidad de California descubrieron a través del estudio de 768 fósiles humanos que la posibilidad de llegar a una mayor edad le dio a nuestra especie una ventaja evolutiva fundamental. Cuando los seres humanos empezaron a vivir más tiempo de promedio que otros primates, no solo mejoraron las técnicas para conseguir alimento, cobijo y protegerse del resto de las especies, sino que también empezó a observarse un cambio en la conducta. Y en esa época la gente comenzó a valorar, a cuidar a los débiles, a los ancianos, y se beneficiaban con todo eso. Y eso era porque había ancianos que habían experimentado mucho en la vida. Y hay otros estudios basados en la sociedad actual que demostraron que las personas maduras tienen más habilidad que los jóvenes para lidiar con conflictos en momentos de crisis. Porque los tipos no se apuran. Mi abuela yo nunca la había apurado de nada, ¿viste? Tranquilo que esto va a pasar. Siempre que llovió paró, ¿viste? Con esas filosofías muy de abuela. Y bueno, según las investigaciones, lo esencial no es que los adultos manejan más información, sino que saben leer mejor la vida. Saben leer mejor la situación. Contrariamente a lo que a menudo se dice, se descubrió que la gente mayor está más dispuesta a admitir otros puntos de vista, a asumir la incertidumbre, a aceptar que las cosas cambian con el tiempo, ¿verdad? A veces mi vieja se ponía loca y mi abuela le decía, déjalo, es chico, no es como nosotros. La abuela estaba más dispuesta al cambio.
Mi vieja no, es que esto yo cuando era chica, déjalo, no va a comparar tu edad con la del pibe, decía la abuela. Entonces los abuelos pueden valorar lo que merece la pena, lo que no. Muy difícil que un abuelo se deprima por estupideces, ¿no? Por algo irrelevante. Y yo me acuerdo, particularmente, para meterme de lleno en esto, que las visitas a la casa de los abuelos siempre es un placer, es un programa en sí mismo. El historiador norteamericano Louis Mumford dice que cada generación se rebela contra los padres y traba amistad con los abuelos en algún momento de la vida. Y en este milagro intergeneracional obra la magia de quienes han aprendido el arte de vivir despacio, despacito. Libres de ese ritmo vite frenético de la productividad que te hace ir en el aire, los abuelos como que tienen tiempo, ese tiempo que necesitan los chicos para tener sus preguntas, para compartir aventuras, experiencias. Según Juan Casado, profesor de pediatría de la Universidad de Madrid, padres y abuelos siempre son complementarios. Porque dice, los padres aportan disciplina, normas, trabajo, límite, y los abuelos, ternura, tolerancia, tiempo, y ambas cosas son necesarias. Y eran nuestros psicólogos los abuelos, nuestros cómplices, guardaban secretos que sabían que no se iban a enterar nuestros viejos, por lo menos eso quiero creer. Y el papel de los abuelos va mucho más allá de hacerse cargo de los chicos cuando los padres no están, cuando se van de viaje, porque es cierto que los padres muchas veces usan a los abuelos de niñeros, ¿no? No los quiero dejar con tu vieja porque tu vieja les da de todo, pero siempre la vieja es el ángel salvador cuando mamá no puede estar ahí. Y los abuelos tienen una gran influencia sobre lo que hacen o no hacen los nietos. Primero porque tienen tiempo para dedicarse, para jugar. ¿Quién no jugó a la canasta, a los dados, a las damas, al ajedrez con los abuelos? ¿Quién no fue a la plaza, al kiosco con alguno de sus abuelos? Mi abuelo me engañaba, decía, ¿querés que te acompañe al kiosco? Pero en realidad iba a comprar chupi, iba a comprar vino, ¿viste? Y venía con el termidor bajo el brazo o con el tetra y yo venía con mi paquete de figuritas. O sea, era una manera de sobornarme para que lo acompañe. Yo iba a andar a la calle en bici. Mis primeras pedaleadas fue con mi abuela. Y todo nieto que aprende a caminar sale con su abuelo por la vereda en algún momento. Y los abuelos transmiten historia de forma oral, de una generación a otra, y eso forja adultos con una forma de ser, de actuar. En algunas tribus indígenas los abuelos no saben leer o escribir. Entonces contar historias o cuentos es la manera de educar a sus nietos. Yo tuve solo una abuela. Tuve la cantidad de abuelos que casi tuvo todo el mundo, porque digo que pude haber tenido 2 abuelas, o por algunas cuestiones de la vida, por familia disfuncional, algunos tienen 3, 4 abuelas, no, yo tuve una. Y ninguno de mis padres nació de un huevo o repollo, así que yo sabía que tenía abuelos, pero viva, digo, ¿no? La Oma, una alemana, la madre de mi viejo, el alemán. La Oma vivía en Florencio Varela. Yo no conocía a mis abuelos por parte de mi mamá, los ingleses, ¿no? Mi abuelo era inglés. Por parte de mi vieja, me decían que fue actor, dramaturgo, me consta, ¿no? Escultor, ese era Don Stockley, que nació en Gran Bretaña y era el papá de mi mamá. Los padres de mi papá eran alemanes. Pero bueno, los papás de mi mamá habían fallecido cuando yo nací. Y estaba Ana, mi abuela, que era curandera en Florencio Varela. Curandera light, digamos, ¿viste? Te medía el empacho, te tiraba el cuerito, te ponía el plato con aceite en la cabeza para sacarte el mal de ojo. Tenía fila cuando íbamos de gente. Doña Ana, ¿no me cura el mal de empacho? Vení. Ponía talco hacia la cruz así, y le despegaba el cuerito, decía. O te ponía un plato en la cabeza y decía, estás ojeada, mija. Era la curandera de Florencio Varela. Y bueno, casada de algo había que vivir. Casada con mi abuelo Santiago, que era mi abuelastro. No era el papá de mi papá. Era el nuevo marido de la abuela, que la abuela no dejaba títeres con cabeza. Se ve que había sido reclutadora cuando era joven. Y bueno, a mi abuelastro le gustaba, viste, el vino. Era de mal tomar, porque no era esos borrachos que toman y se van a dormir. Este era el peleador, ¿viste? Salía a pelearse con el barrio. Y se tomaba hasta la humedad de las paredes. Masticador de tabaco, ¿viste? Siempre tenía algo. Yo veía algo negro y ya, ¿qué es chicle? No, masticaba tabaco. Mujeriego, completito el tipo, completito.
era todo el combo. La abuela decía, bueno, pero por lo menos acá en casa el abuelo la respeta. Entonces mi viejo le decía, ¿cómo te aguantás a este, Santiago? Llama, ¿cómo te lo aguantás? Dice, bueno, acá respeta, es un hombre de su casa. Porque el tipo venía entonado, ¿viste? A veces salía sin rumbo fijo. Voy a comprar cigarrillos, decía. Venía a 3 de la mañana con un corpiño colgado de la oreja, ¿viste? Un calzón que le asomaba así como si fuera pañuelo de saco. Pero la abuela decía, bueno, por lo menos acá a casa nunca trajo a nadie, respeta. Eran los códigos de antes. Hoy sí eso es impensable, ¿no? Porque todo era puerta para afuera. Mentira, las pestes que habrá llevado el viejo a la casa. Pero la abuela decía, no, acá respeta. ¿Te acordás como Esperando la carroza, el personaje de Gasalla cuando hace de la vieja? Que dice, si había que matar de hambre a alguien, se lo mataba. Si había que dejar sin comer a uno de sus hijos en un galpón 3 días, se lo dejaba. Qué buen hombre que era. Nunca dudaba. Era un hombre, a veces si me tenía que pegar, me pegaba. Pero era un gran hombre, ya no quedan hombres así. O sea, uno dice, por donde lo miren, era un sinvergüenza. Pero en esos tiempos era un espanto, pero eran unos valores medio complejos que tenía la abuela. Bueno, cuando muere Santiago, mi viejo la trae a vivir con nosotros, para que no se quede sola, la abuela en Florencio Varela. Aparte, viste siempre esas historias, que se cayó yendo al baño, estuvo tirada 3 horas hasta que un vecino la vio. ¿A dónde la meten a la abuela? Y que nosotros no teníamos cuarto de huésped, la meten en mi habitación. Yo había esperado que mi hermano se casara, viste, que amagaba con que se ponía de novio, nunca se casaba. Un día se casó, yo quedé con la habitación para mí sola, que era chiquitita así. Pero era para mí, adolescente, para mí solo, viste. Me enchufan a la abuela, cae la abuela, la curandera. Al principio, viste, me costaba, ¿no? Me decía, vos estás empachado, mijo, me parece, ¿eh? No estoy empachado, tenía una ganas de tirarme el cuerito. Pero le fui tomando el gusto. Me contaba historia de cómo era en el campo. La mayoría de las historias eran inventadas. La abuela era muy de acá. La abuela te mandaba fruta. Me daba cuenta porque te cambiaba las historias, ¿viste? Te conté, ¿sabés que quisieron robar el bombeador? Y yo, como no sabía qué hacer, estaba sola en Florencio Varela. Pero si usted en Florencio Varela tenía bomba. Esa que se hace para sacar agua. No, tuvimos bombeador nosotros. ¿Cuándo, abuela? No conociste. Pero tuvimos bombeador y vinieron los chorros y yo prendí bombeador y le cortaron los dedos, quedaron los 4 dedos tirados ahí. Y eso a la semana te la contaba distinta. Te conté esa vez que empezaron a disparar del bombeador. O sea, le mandaba a Sarasa lo que se perdió la divina noche, lo que se perdió Vorterix con la abuela. Bueno, ya sé que están diciendo, mira, ¿quién saliste? Pero bueno, le gustaba tejer sentada en la mecedora, esas bufandas de lana interminables, ¿viste? Metros. Pulóveres que nunca te quedaban bien, porque te quedaban largo de manga, corto de cintura, cuello tipo cacerola. Pero tejía y mi vieja era feliz porque salía más barato que comprar las cosas hechas. Mi abuela siempre decía, esto de la depresión yo no lo entiendo. No sé qué eso inventan nuevo. Si está triste, que se levante y trabaje. O sea, pedagogía cero, ¿viste? Y a veces le querías explicar que la gente no maneja tan fácilmente su cabeza, que hay gente que se entristece, que cuesta levantarse para ir a trabajar. ¿Qué van a acostarse un vago? Eso es vagancia. Si estás triste, levántate. Lavate la cara como yo y salí. Que la vieja había hecho eso. La vieja venía de la posguerra. ¿Me entendés? Más que deprimido hay que trabajar, desde la abuela. Listo, se acabó. ¿Qué me venía a decir que estoy deprimido? No. Y no valía la pena discutir con la abuela. Porque en su mundo tenía razón. Ella era así, fue criada así. Lo mismo la enfermedad. Nunca le dolía nada. No tomaba ni una aspirina en su vida. Nada. ¿Quiere un genio la abuela? No, ¿para qué esa porquería después te hace adicta? Decía. Claro, los abuelos de antes se criaron con hambre, con frío. Gente con arrugas, que eran su identidad, ¿viste? Un mapa genético. El paso de la vida. Mi abuela Ana le gustaba cocinar. Te hacía unos pucheros. Te flameaban los cordones de la zapatilla. Polenta, estofado. Y hacía strudel, que es una receta alemana. Una masa así, un masacote así. Y como amasador, para estirar la masa usaba una botella limpia. Pero no quiere el palo de amasar. A mí limpiame una botella. Le sacaba la etiqueta y con eso amasaba la vieja. No sé por qué. Tenía unos brazos la vieja así, unos tubos así. Y chupaba también, le daba, porque es como que había que amenizar la cosa. O sea, tomaba bastante. Sedienta la abuela. Se ve que había tomado mucha sed en la juventud. Ella decía que tomaba porque tenía llaga en el estómago.
Yo no tomo, yo tomo nomás porque le mandaba caña, whisky, los que tenía escondido por toda la casa, ¿viste? Le daba el legui. Le decía, me voy a tomar un legui antes de comer. Preparamos un Cinzano, te pongo un Cinzano con cubito, mientras que a la hora de comer estaba entonadísima, y después le daba el vino tinto, y para rematar una caña, así se iba a dormir la siesta. A los 98 murió, estaba embalsamada. Decía, me parece que tengo ganas de morirme, un día de esto no me levanto más, ¿viste? No amenace, abuela, no amenace, que es feo decir eso. No, es que me voy a morir, ¿para qué voy a seguir viviendo si acá sobro? Viste que las viejas decían eso, que se ve que acá molesto. Quise cocinar y tu madre no me deja. Porque, viste, te hacía medio desastre. Pero bueno, de 98 años tenía, viste. Mi vieja, no, que se limpia, que fíjese la harina que tiró. Cuando la abuela amasaba, había más harina en el piso que arriba de la mesa. Pero bueno, un día, como molesto, me parece que me voy a ir. La tercera vez que amenazó no se levantó más. Ahí quedó la abuela Ana. Entera, digna, serena. Se fue como vivió, ¿no? Vaya a saber cómo me voy a morir yo algún día. No sé si tengo más sangre de los ingleses o de los alemanes. Pero yo me acordaba de la abuela. Y me acuerdo de sus historias. Todavía me acuerdo de su risa. Hace poco entrevisté a Lalo Mir en una nota que hice en otro medio. Y él me dijo, a veces nos olvidamos de las voces de quienes ya no están. Principalmente en esos tiempos que no había YouTube, no había celular. No sé si te acordás de las voces de tus abuelos. Esos seres inolvidables, indispensables, ¿no? Parte de uno en el recuerdo de esos abuelos que pasaron por nuestras infancias. Y en este viernes yo quería recordarlos, ¿no? Porque creo que esos abuelos, mal o bien, con sus formas, con sus maneras, nos dieron la alegría de que eran cómplices y que los veíamos de una manera, como la Navidad. La Navidad se ve de una forma, que ya te voy a hablar de eso en algún programa, cuando sos chiquito, después cuando sos grande ya es otro tipo de fiesta. Y bueno, los abuelos pasaba eso. Cuando era chiquito, los abuelos eran todo. Yo tuve la fortuna de tenerla en mi habitación, que después de decir, ¿por qué me la enchufaron?, agradecía que la abuela estuviese ahí. Y siempre digo que la abuela pasó por mi vida, dejó una marca, como en la marca de todos aquellos que tuvimos el privilegio y la providencia de tenerlo. Porque como digo siempre, a lo mejor éramos felices y no nos dimos cuenta. Que tengan un lindo fin de semana. Chao. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel en vorterix.com. Mañana será otro día.